Buenas noches, ingeniero John. A continuación, mi tarea 2, que es la explicación de las tutorías número 2 y número 3. Los informes o estados financieros. Conocemos 4 estados financieros básicos, que son los estados de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas de los estados financieros, que sería el quinto estado financiero. El estado de situación financiera se lo conoce como balance general. Este nos permite conocer la inversión total del negocio. El estado de resultado, antes llamado estado de pérdidas y ganancia, nos permite determinar el retorno de la inversión como tal. El estado de flujo del efectivo, conocido también como el estado de uso o aplicación de fondos, son las salidas y entradas del dinero. Este está muy relacionado con la gestión de la administración financiera para generar el efectivo. El estado de cambios en el patrimonio o variación del capital nos permite conocer cómo las cuentas patrimoniales varían de un periodo a otro. Las notas de los estados financieros, aquí se revelan las políticas y bases contables que han sido utilizados para la elaboración de los estados financieros. Los 4 informes tienen información importante y a la vez limitada. Es decir, no nos permiten ver, por ejemplo, los activos intangibles reales de una empresa, como son el talento humano, el portafolio de clientes, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de estos estados financieros, son la base fundamental para realizar un análisis financiero. Para que los informes financieros de una empresa tengan mayor valor en el mercado, es importante que sean auditados, que contengan una opinión de su elaboración, y son los auditores externos e independientes de su opinión quienes dan un valor agregado a los balances de las empresas. Los dictámenes que el auditor externo puede observar sobre los estados financieros son los siguientes: la opinión adversa, la opinión con salvedades, la abstención y la no calificada. La opinión adversa es el tipo de opinión que se da cuando los balances presentados por la empresa no están razonables y cuando no han cumplido con los principios de contabilidad. En este tipo de dictamen, el auditor externo está en capacidad de explicar las razones en un cuarto párrafo. Con salvedades. Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados están razonables, pero existe alguna novedad que no afecta directamente a los resultados del periodo, es decir, a la utilidad o pérdida del ejercicio económico. La abstención se da cuando los estados financieros no están razonables y no cumplen con los principios de contabilidad, y además cuando existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo de campo de la auditoría. La no calificada. Este tipo de opinión se da al finalizar la auditoría. Los estados financieros presentados por la empresa, balance general, balance de resultados, flujo de caja y estado de cambio de patrimonio están realizados de forma razonable, es decir, es entendible y cumplen con los principios de contabilidad. Análisis de los estados financieros. El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento a futuro. Tenemos el diagnóstico integral. Las claves de comparación. Aquí tenemos la comparación con periodos anteriores, comparación con metas predeterminadas, comparación con otras entidades. Estas claves de comparación con respecto a los periodos anteriores es un análisis de tendencias favorables o no favorables e inclinaciones.
para no repetir y se hacen para no repetir errores anteriores. La comparación con metas predeterminadas es una comparación de los resultados con los presupuestos. Son indicadores financieros proyectados. La comparación con otras entidades. Esta comparación se hace con otras empresas similares. Razones promedio para la industria. Hay que tener cuidado con las comparaciones porque debemos revisar que sean empresas que sean realmente similares con la empresa que estamos analizando. Procesos para realizar un análisis. El proceso empieza con analizar las auditorías interna y externa que posee la empresa, es decir, conocer la industria, conocer la empresa, conocer sus fortalezas, debilidades, las amenazas, las estrategias futuras. Número 2, comprender los estados financieros, los principios y normas contables con los que han sido elaborados, las normas contables del país, etc. Análisis de los balances, análisis vertical, análisis horizontal. El análisis vertical es comparar las partidas del mismo periodo para saber qué porcentaje tiene cada cuenta con relación, por ejemplo, a las ventas con relación al activo en el caso del balance general. El análisis horizontal es comparar una partida con la misma partida de ejercicios anteriores, es decir, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, por ejemplo, las ventas, cómo han ido evolucionando a lo largo de 5 años, de 10 años, de 3 años, y empezar a poder proyectar desde esa información cuál es el comportamiento del mercado y la empresa. El análisis del flujo del efectivo es desagregar a este informe financiero en 3 actividades: actividad de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Los ratios. ¿Qué análisis de ratios conocemos? Tenemos el ratio de liquidez, el de solvencia, el de rentabilidad, el de gestión y los ratios bursátiles. El ratio de liquidez básicamente está asociado con el dinero. Este ratio pone de manifiesto la capacidad de la empresa la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo. La solvencia, que está ligada al patrimonio. Los ratios de solvencia miden la solvencia de una empresa, es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo. Rentabilidad, que quiere decir el retorno. Este ratio mide el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la empresa en relación a la gestión de sus operaciones. Gestión. Esto está relacionado con la eficiencia para cobrar y pagar. Por gestión se entiende también la dirección o administración de la empresa o negocio y cómo quiere que se la llame, comprende las ideas de gobernar, planear, dirigir, organizar acciones y situaciones en función de los objetivos de la empresa. Ratios bursátiles. Los ratios bursátiles son herramientas que sirven para determinar la situación financiera o empresarial o la valorización de una empresa que cotiza en bolsa. El ratio de liquidez se lo determina dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente. La prueba ácida se la determina dividiendo el activo corriente menos las existencias dividido para el pasivo corriente. Y la prueba defensiva, que es una prueba mucho más precisa y directa, es la división de la caja y bancos más valores negociables sobre el pasivo corriente. Todos estos ratios podemos observar que se dividen para el pasivo corriente. ¿Cuánto dinero tenemos para poder enfrentar a nuestro pasivo corriente, a nuestro pasivo inmediato? Los ratios de solvencia.
Dentro de los ratios de solvencia tenemos el de grado de endeudamiento, el de propiedad, el de endeudamiento del patrimonio, la cobertura de activo fijo, la cobertura de intereses, costo de deuda. En el grado de endeudamiento lo obtenemos dividiendo los pasivos totales para los activos totales. Si el grado de endeudamiento salió mayor al 50%, significa que no tenemos suficiente activo para pagar. Grado de propiedad. Este ratio se lo obtiene dividiendo el patrimonio para los activos totales. Para determinar qué significa esto, podemos hacerlo indicando si el grado de endeudamiento salió en 50%, el otro 50% le pertenece al patrimonio. Endeudamiento del patrimonio. Se lo determina dividiendo los pasivos totales para el patrimonio. Si mi patrimonio lo comparo con los pasivos, y si el 50% corresponde al pasivo y el 50% corresponde al patrimonio, el endeudamiento patrimonial corresponde al 100% con relación al patrimonio. Cobertura del activo fijo. Se lo determina dividiendo la deuda a largo plazo más el patrimonio sobre los activos fijos netos. Una empresa está bien balanceada económicamente cuando sus activos fijos son financiados a largo plazo. Si el ratio es menor a 1, significa que se está usando el activo corriente para financiarlos. Cobertura de intereses. Se lo determina realizando una división de la utilidad sobre los gastos financieros. Para este ratio nos dice que entre más alta la cobertura, la empresa aprovecha mejor el apalancamiento financiero. Finalmente, el costo de la deuda, que se lo determina dividiendo el gasto financiero sobre los pasivos con costos financieros. Ratios de gestión. Los ratios de gestión nos permiten medir la capacidad de la empresa para vender con relación a los activos. Rotación de las cuentas por cobrar. Este ratio se lo determina dividiendo las ventas por las cuentas por cobrar. Entre más alta la rotación, significa una buena capacidad de cobro. Por ejemplo, si me sale una rotación de 12, significa que la empresa cobra cada 30 días. Lo mismo pasa en los días de promedio de cobranza. Se lo obtiene dividiendo 365 dividido para la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por pagar se lo determina dividiendo las compras para el promedio de cuentas por cobrar. Aquí significa que entre más alta la rotación, significa que pago de forma más rápida. Igual en los días de promedio de pago. Se lo obtiene dividiendo 365 dividido para la rotación de cuentas por pagar. Aquí tengo un error en rotación de cuentas por pagar. Es dividido por el promedio de cuentas por pagar, no por cuentas por cobrar. Tengo que hacer un cambio en esa diapositiva. Rotación de inventarios. Se lo determina dividiendo el costo de ventas sobre el inventario promedio. Aquí podemos mencionar que entre más alta la rotación de la mercadería en bodega, significa que vendo más rápido. Días de rotación. Es de igual forma, divido 365 días para la rotación de los inventarios. Esta debe tener un valor, debe ser alta, ¿no? Y la rotación del activo, que se la determina dividiendo ventas para activos totales. Aquí igual, entre más alta la rotación, mejor aprovechamiento, significa que estoy aprovechando de mejor forma los activos. Ratios de rentabilidad. La TIR, que es la tasa interna de retorno que reciban las empresas y accionistas por sus aportes.
miden el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la empresa en relación a la gestión de sus operaciones. El ROA, que es la utilidad